Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, noches, depende del horario que nos estés viendo, de esta transmisión del curso de catecismo en línea basado en el libro del padre José de Arp, que es este libro de catecismo que, aunque ya hemos dicho que está un poquito antiguito, pero conserva todas las cosas importantes, claro, de nuestra fe. Quisiera yo pedirte que hagamos nuestra oración pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé discernimiento en todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues vamos a continuar con el sacramento de la confesión, que este ya es el último tema. Hay 4 temas anteriores que hablan acerca del sacramento, porque el padre de José de Arp le dio mucha importancia, claro, porque lo tiene este sacramento. Y vamos a ver el último punto, que es la satisfacción de la obra, que en otras palabras es cumplir la penitencia que nos ponga el sacerdote. Si vemos ahorita las partes importantes de la confesión, pues en los libros de catecismos actuales, tal vez no utiliza ese término de la satisfacción de obra, sino es la penitencia o confesión que nos ponga el sacerdote. Y vamos a analizar este punto. Dice en el número 133, el padre José de Arp en su catecismo, dice: ¿en qué consiste la satisfacción de obra? Dice: la satisfacción de obra consiste principalmente en cumplir la penitencia impuesta por el confesor. Bueno, sabemos que cuando nos vamos a confesar, al final, pues el padre nos dice que tenemos que hacer algo. A lo mejor, bueno, es apreciación del padre. Lo más común es que sea, pues, hacer una oración, ir al Santísimo, rezar el Santo Rosario. O bien puede ser, si por ejemplo mi pecado fue agarrar algo que no me corresponde, devolverlo. O hacer una obra de caridad para compensar mis pecados. Eso va a depender del sacerdote que nos va a decir. Y eso lo debemos de tratar de hacer lo antes posible. A veces nos da la penitencia el sacerdote, nos olvidamos y de repente ya hasta nos volvemos a confesar, ya pasa mucho tiempo y se nos olvida esa penitencia. Y entonces, en cierta manera, no terminamos el proceso de la confesión. Claro, si no lo hicimos con dolo, si no se nos olvidó, pues bueno. Malo sería que yo dijera: no, pues no lo voy a hacer, no voy a rezar, no voy a... entonces ahí hay otra cuestión, porque estaría yo haciendo algo incorrecto y estaría yo no haciendo completo el sacramento. Pero generalmente se nos olvida. Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? Pues es que acabando tu sacramento, ¿verdad? Y que el sacerdote ya te haya dicho cuál es la penitencia que tienes que hacer, pues lo más pronto posible lo realices. Si es una oración, pues de una vez ir al sagrario o rezar el Santo Rosario, etc. Y aquí nos dice en la 134, ¿con qué fin se nos impone la penitencia? La penitencia se nos impone, vean por qué. Dice: para reparar la injuria hecha a Dios. O sea, es como una reparación. O sea, yo cometí una falta, cometí un pecado, bueno, voy a hacer algo para compensar. Luego, para satisfacer por la pena temporal merecida por el pecado. Esa pena que yo tengo temporal, ¿verdad? Por eso es importante analizar que a lo mejor, como ya hemos dicho, pues a lo mejor hay pecados veniales que yo no confesé o no he confesado. Y aunque no es necesario confesar los veniales, pero sí es muy productivo. Entonces ahí quedan ciertas cositas que con la gracia de Dios, con hacer obras de caridad, etcétera, se pueden quitar. Recuerda, te lo vuelvo a mencionar como lo mencioné en los otros, que los pecados mortales, esos sí los tengo que confesar. ¿Por qué? Porque es una ofensa grave contra Dios y me aleja de Dios. Y si yo muriera, pues de acuerdo a lo que nos dijo Jesucristo, pues nos iríamos al infierno. Claro, hay que basarnos en la misericordia de Dios. A veces cuando muere alguien decimos: ya está en presencia de Dios, qué bueno. Pero si somos realistas, pues nadie sabe exactamente cómo está la situación, sino nosotros mismos y desde luego Dios. Entonces, si una persona no murió en estado de gracia, pues lo lógico es que pues no vaya al cielo. A lo mejor, si no en estado de gracia, me refiero por un pecado mortal. Ahora, ya sabemos que el purgatorio está ahí, porque ¿qué tal si la persona pues no tiene un pecado mortal, pero tiene algunas cuestiones que no le permiten ir al cielo? Pues para eso está el purgatorio. Entonces, por eso tenemos que vivir preparados.
Como pasó con Domingo Sabio, que le preguntaron, oye, si te dijeran que te mueres ahorita, pues sigo jugando. ¿Qué quiere decir eso? Estaba jugando y dice, sigo jugando. ¿Qué quiere decir eso? Que él estaba preparado para que cuando Dios quisiera lo llamara. Les cuento algo muy personal. Mi papá falleció en un accidente y falleció después de haber salido de misa y haber comulgado. Eso para mí me da una gran alegría porque acababa de comulgar y acababa, según me contaban, y acababa de ir a la Santa Misa y al poco tiempo, creo a la media hora, tuvo el choque y falleció. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí podemos estar tranquilos porque si se confesó, si comulgó, si al poco tiempo falleció, pues quiere decir que estaba en estado de gracia. Claro, pudo haber ido al purgatorio, eso es algo lógico. Pero la situación es que si estamos bien espiritualmente, también sin duda alguna vamos a alcanzar todos el cielo. Y también nos dice para la enmienda de la vida, o sea, como algo que nosotros tenemos que ofrecer precisamente por haber cometido estas faltas. Luego nos menciona en la 135, nos perdona Dios todas las penas juntamente con el pecado. Dios perdona siempre con el pecado la pena eterna, pero no así la pena temporal. Es decir, nosotros tenemos que seguir haciendo cosas para los demás. Tenemos que hacer obras de misericordia porque queda una cosa que son unas exequias o queda algunas cosillas por allá, repito, que a lo mejor no confesé, yo no dije, etcétera. Pero al acercarme al sacramento de la confesión, pues ya estoy logrando lo más importante. Porque me perdona siempre con el pecado la pena, perdona siempre la pena eterna. ¿Ok? Por eso dijo el profeta Natán a David, el Señor te ha perdonado el pecado, pero el hijo que te ha nacido morirá. O sea, a veces el pecado trae consecuencias, ¿ok? Entonces, no es propiamente que Dios mande las consecuencias. Te pongo un ejemplo, si alguien, por ejemplo, hace una cosa mala, vamos a suponer que roba a alguna persona, pues lógicamente lo puede confesar, pide perdón, pero si lo descubren de repente lo van a agarrar. Entonces hay veces cuando hacemos algo tiene una consecuencia propiamente. Entonces tenemos que analizar antes de cometer una falta, darnos cuenta que no hay que cometer faltas, que hay que evitar en todo momento el pecado, sobre todo el pecado mortal. Yo sé que es complicado, claro que sí, es muy difícil, pero ahí está el sacramento, para que recibamos la gracia de Dios, el perdón de Dios y nos confesemos, ¿verdad? Y alcancemos esto que nosotros queremos, que es la limpieza de nuestra alma, la salvación eterna. Y aquí nos dice, pena temporal es el castigo que tenemos que padecer por el pecado, sea en esta vida o en el purgatorio. Aquí lo aclara el Padre. Porque esa pena temporal, pues son los pedacitos que quedan y lo vamos a pagar acá, puede ser aquí mismo, con alguna situación que ofrezcamos, o bien en el purgatorio que ya mencionamos. En el 136 dice, ¿por qué no perdona Dios siempre la pena temporal junto con el pecado? Dios no perdona siempre la pena temporal junto con el pecado por dos cosas. Primero, por la justicia, para que con el castigo reparemos de algún modo la injuria hecha hacia Dios. O sea, hay algo por allá que a lo mejor, pues aunque ya fue perdonado mi pecado, ya voy a alcanzar, si muriera, pues la salvación. Pero por eso está el purgatorio. Entonces, decía un sacerdote, es muy difícil, sí, efectivamente, es muy difícil que una persona muera y vaya directo al cielo, pero no es imposible. ¿Ok? Porque yo me pongo a analizar los santos, ellos que han tenido una vida que son reconocidos por la iglesia, pues yo creo que algún santo se fue directito al cielo, ¿verdad? Porque tuvo una vida excepcional, porque a lo mejor hacía sacrificios que le sirvieron para que no alcanzaran ir al purgatorio, sino se vaya directo al cielo. Entonces sí hay esa posibilidad, pero bueno, en la mayoría de los casos, pues no es así, hay que ir al purgatorio. Y luego dice, por misericordia y sabiduría, para que por el temor del castigo nos guardemos más de recaer en el pecado. Claro, si yo analizo y tengo temor a tener un castigo, algo por allá, aunque sea un castigo temporal en el purgatorio, pues voy a tratar de hacer cada día mejor las cosas. Voy a tratar de cada día evitar a como dé lugar el pecado, sobre todo el pecado mortal. Y luego nos dice, pero no satisfizo Jesucristo plenamente por nuestros pecados. Es decir, no Jesucristo vino a librarnos de esto. Dice, Jesucristo satisfizo sobreabundantemente por todos nuestros pecados. Sin embargo, exige de nosotros que nos unamos nuestra satisfacción a la suya para que se nos apliquen los méritos. Es decir, vino Jesucristo a salvarnos, sí.
Jesucristo vino a salvarnos, vino a salvarte a ti, vino a salvarme a mí, a toda la humanidad. Pero hay gente por ahí, y esto viene en relación a lo que estoy diciendo, hay gente que dice, yo creo en Jesucristo. Por ejemplo, algunos hermanos separados, yo soy salvo, ya con eso, creo en Jesucristo, me voy a salvar. No, porque la fe se mide con obras, ¿verdad? No solamente es que yo crea en alguien, que yo crea en Jesucristo, en este caso, que es muy importante, claro, creer en Jesucristo. Pero si creo en Jesucristo, vean cómo está esto. Si creo en Jesucristo, tengo que hacer lo que Él me dice. No puedo decir, yo creo en Jesucristo, pero no me voy a confesar, no voy a comulgar, no voy a hacer lo que Jesucristo dijo. Entonces, creo, pero como decía un sacerdote, en Jesucristo o en Dios, pero a la carta. Es decir, creo lo que me conviene, hago lo que me conviene, pero no necesariamente hago lo que Dios pide. Entonces, quien cree en Jesucristo tiene que hacer lo que Él pide. Por eso dice también, oró Jesucristo por nosotros y no obstante quiere que nosotros hagamos oración para salvarnos. Ahí está. No solo es, bueno, vino Jesucristo a salvarme, ya estuvo listo, ningún problema. No, yo tengo que hacer también como Jesucristo sacrificios. Él se sacrificó, murió en la cruz por mí, por ti, por todos. Pues también yo tengo que hacer sacrificios, tengo que ofrecer, tengo que tratar de hacer el bien a los demás, aunque cueste trabajo, ¿verdad? Luego dice, yo estoy cumpliendo en mi carne, dice en Colosenses, yo estoy cumpliendo en mi carne lo que resta que padecer a Cristo. Padezcamos con Él, a fin de que seamos con Él glorificados. Esta parte de Romanos está formidable, dice, padezcamos con Él, a fin de que seamos con Él glorificados. Es decir, vamos a padecer y a ofrecer a Dios las cosas. Por eso a veces no lo entienden algunas personas, que el sacrificio es redentor. ¿Qué significa esto? Si alguien está enfermo, ¿verdad? Sobre todo las enfermedades graves, pues es difícil de poderlo asimilar y de entender. Pero cuando estamos enfermos, pues hay que ir lógicamente al doctor. O sea, eso es algo lógico. Pero mientras está ese proceso de enfermedad, que puede ser que dure poco, mucho, etcétera, pues hay que ofrecer a Dios ese sufrimiento. Porque hay dos formas, cuando está uno en un problema de sufrimiento, de salud o cualquier otro, hay dos formas que se pueden, o dos cosas que puedo hacer. Sufrir así nada más por sufrir y a molestarme porque estoy sufriendo, incluso reclamar a Jesús. Pero también la otra forma es decirle, Señor, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos y voy a ofrecer ese sufrimiento por las personas que sufren más, por las personas que tienen más problemas, por los que tú quieras. Entonces el sufrimiento se vuelve redentor, es decir, nos sirve para glorificar a Dios. Por eso aquí dice, padezcamos con Él a fin de que seamos con Él glorificados. Eso está en Romanos 17. Entonces, qué interesante está esto, ¿eh? En el 138 dice, ¿de quién tiene el confesor el poder de imponer las penitencias? El poder de imponer la penitencia lo tiene el confesor de Jesucristo mismo, quien dio a los sacerdotes la potestad no solamente de desatar, porque lo dijo, desatar, sino también de atar. O sea, tanto de quitar cosas como de ponerlas. Y en este caso está poniendo una penitencia. En el 139 dice, es mala la confesión cuando no se cumple la penitencia. Y nos dice aquí el Padre en su catecismo. Cuando se recibe la penitencia con intención de cumplirla, lo que dijimos hace rato, y voluntariamente no se cumple después, la confesión no es mala. Sin embargo, peca quien así obra y se priva de gran número de gracias. O sea, no es un pecado grave si a mí se me olvida precisamente lo que es hacer mi penitencia. No es un pecado grave, pero no está bien, porque no hice mi proceso completo. Ahora, vean cómo aquí dice el que se le olvida, ¿ok? Pero cuando se recibe la penitencia con intención de cumplir, o sea, yo oigo mi penitencia, voy a hacer de cumplirlo, pero se me olvidó. Pues no es algo grave, pero estoy perdiendo esa gracia, esa oportunidad de hacer bien mi proceso de confesión. En cambio, si yo, por ejemplo, a propósito no lo hago, no lo quiero hacer, pues ahí ya es otra situación, ya está mal. Dice, por eso debe acusarse en la confesión siguiente esa omisión. Si me acuerdo que no lo hice, pues lo debo decir en la siguiente confesión. ¿Saben qué? No hice mi penitencia, se me olvidó, ya ni sé cuál es. Pues bueno, lo voy a decir para que me lo tome en cuenta en la siguiente confesión el sacerdote. Comete falta grave el que voluntariamente, aquí está la palabra voluntariamente, deja de cumplir la penitencia que le fue impuesta por pecados mortales. Ahí sí. Si es una falta grave porque no estoy haciendo bien el sacramento. En el 140 dice, ¿cuándo se ha de cumplir la penitencia?
Si el confesor no ha determinado el tiempo, lo mejor es cumplirla lo antes posible. Lo que acabo de mencionar. Si me acaban de decir, vete a rezar el Santo Rosario, ve el Sagrario, haz una obra de caridad, pues como aquí nos dice el Padre, lo mejor es hacerlo lo antes posible, precisamente con la finalidad de que no se me olvide y de tener ya la gracia completa del sacramento. Y aquí dice, si se cumple la penitencia después de haber recaído en pecado mortal, queda satisfecha la obligación, pero no se considere perdón de pena temporal alguna. Si se considera la penitencia después de haber recaído en pecado mortal, o sea, si yo por ejemplo pues agarro y hago la penitencia, pero ya volví a caer, pues bueno, esta penitencia no es del nuevo pecado, sino es del antiguo, lógicamente. Por eso nuevamente es lo que nos dice el sacerdote, el padre José de Arbe en su catecismo, para no confundirnos, pues hay que hacerlo lo antes posible. Dice, ¿qué se hará cuando la penitencia pareciere demasiado dura? Bueno, primero, se considerará cuán insignificantes son las penitencias presentes comparadas con las penitencias canónicas de otro tiempo y con las penas eternas del infierno. Cuando a veces decimos, oiga, ¿por qué el Padre me mandó todo un rosario diario por una semana? Bueno, pues es su apreciación, a lo mejor a veces pues el Padre eso juzgó, eso consideró de dejarnos de penitencia. Y yo puedo decir, ¿por qué fue tanto? Y yo me acuerdo que la otra vez otro sacerdote solamente me dijo, ve al sagrario a platicar con Jesús. Bueno, pues hay que ofrecer a Dios las cosas. Por eso aquí nos dice que bueno, hay que compararlo con que ninguna de esas penitencias que nos dejen los sacerdotes se va a comparar a lo que sería una pena eterna en el infierno. Pues vale la pena hacerlo. Dice, si en realidad fuera imposible cumplir la penitencia impuesta, se suplicará con humildad al confesor, no las cambie por otra. Sí, si viéramos que es algo pues un poco exagerado, que no es muy común, pues podríamos hablar con el Padre para ver si puedo cambiarla por alguna situación y platicar con él. Dice, vamos a aclarar que es una penitencia canónica. Dice, eran las penitencias impuestas por los antiguos cánones o leyes disciplinarias de la primitiva iglesia. Estas penitencias eran muy severas. Unas consistían en ayunos rigurosos, en mortificaciones y obras laboriosas. Otros se cumplían públicamente ante los fieles reunidos. Podían durar 3, 4, 5 y hasta 25 años. Vean cómo estaba terrible, pero todo se ha ido cambiando. Se imponían por pecados muy graves, pero no era para todos, sino para cuáles eran pecados muy graves, a fin de reparar el escándalo y rehabilitar el pecado ante la faz de la tierra. Entonces vean qué interesante esta nota que nos dice el sacerdote. ¿Y cuál puede ser un ejemplo? Se me ocurre ahorita. ¿Qué tal si me dices, sabes qué? Vas a hacer de penitencia que un día vas a hacer ayuno fuerte y nada más vas a tomar pan y agua. Pero resulta que a lo mejor yo estoy enfermo, a lo mejor tengo una enfermedad grave y si hago eso me va a hacer mal, me voy a sentir mal. Entonces puedo hablar con el Padre, ¿sabe qué, Padre? Por favor, me lo puede cambiar porque yo tengo este problema. Ok, entonces a eso va el Padre que podemos hablar y pedirle si nos hace un cambio en la penitencia y él sabrá qué ponernos ahora. Y luego dice, hemos de contentarnos solo con la penitencia que nos impone el confesor. Y aquí nos dice el Padre, conviene esforzarnos también en satisfacer la divina justicia por medio de otras penitencias voluntarias. O sea, lo que me dice el confesor, pero si yo digo, bueno, pues el confesor me dijo, ve al sagrario y pide perdón a Dios, pero yo digo, voy a hacer una obra de caridad, voy a hacer algo. Entonces ahí está mejor, aquí lo dice. Por medio de otras penitencias voluntarias y de la paciencia y resignación de las adversidades de la vida, ofrecer las cosas. Por consideración a la flaqueza de los fieles, se impone de hoy en día penitencias tan pequeñas que satisfacen solamente una buena parte o limitada de la pena temporal merecida por el pecado. Pero, como la divina justicia exige una satisfacción cumplida, tendremos que sufrir con tanto más rigor las penas del purgatorio en el caso de satisfacer debidamente en este mundo. Es decir, todo lo que hagamos pues se tiene que pues pagar, porque esa es una justicia y es algo correcto, es la justicia de Dios. Entonces, pues algunas cosas que no pagaremos acá, pues cuando lleguemos al purgatorio, pues esas cosas que han quedado, pues ahí las tendremos que hacer, tenemos que pagar. Y aquí hay algo muy interesante sobre el purgatorio, que lo platiqué cuando vimos ese tema. Hay la historia de los sueños de Don Bosco, donde dice que una vez Don Bosco soñó con un amigo suyo. Y le decía, ¿sabes qué? Su amigo era un obispo. Y le decía, ¿sabes qué? Yo estoy en el purgatorio, o sea, sí voy a ir al cielo, pero, le decía en sueños, pues hubieron algunas cosas que debí de haberlas hecho mejor, no las hice bien. Y le decía en sueños a Don Bosco, ve y dile al obispo actual que haga las cosas, que trate de hacer las cosas mejor. Pero le decía, lo que me da más
tristeza de estar en el purgatorio no son las penas que aquí hay, sino lo que me da mucha tristeza, le decía don Bosco, es el hecho de no poder ver aún el rostro de Dios. Entonces, eso es la principal tristeza del purgatorio. No solo el sufrimiento temporal, que no sabemos ciertamente cómo es, exactamente no sabemos, pero la situación y la ventaja es que temporal, si fuera el infierno, pues ahí ya sabemos que es eterno y que son cosas terribles. Por eso en la palabra, en el caso del infierno, decía que ahí será el llanto de la desesperación, el rechinar de los dientes, dijo Jesucristo en su palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues con el purgatorio no sabemos muchas cosas, pero con este ejemplo que nos dijo don Bosco de su sueño, pues nos damos cuenta que la parte más difícil es esa. Estar en el purgatorio, saber que queremos ver a Dios y no se puede todavía hasta que Jesús considere que ya pueden ir al cielo. Entonces, tratemos de hacer siempre las obras, las mayores obras que se puedan para el bien de los demás, para que también podamos más rápido ir al cielo. Nos dice en la 143, después de la confesión solo tenemos que satisfacer la divina justicia, y dice: después de la confesión, quedamos también obligados a reparar en la medida de nuestras fuerzas el escándalo que hubiéramos dado y el daño injustamente inferido al prójimo. Es decir, si es algo que está mal y que no ha quedado claro, pues el Padre nos va a decir qué hay que hacer. A lo mejor reparar ese daño, devolver eso que agarré. 2. Emplear los medios convenientes para no recaer en la falta y enmendar nuestra vida. Porque aquí dice la palabra: no peques en adelante para que no te suceda alguna cosa peor. Está en San Juan 5:14. Quien se negara a cumplir con estas dos obligaciones o no tuviera voluntad firme de cumplirlas, no puede ser absuelto, y así, a pesar de su mala disposición, recibe la absolución. O sea, si dice: no, pues yo no voy a hacer mi penitencia, pero si recibe, o sea, sabiendo lo que no lo va a hacer, recibe precisamente lo que es el perdón, vean qué pasa: comete un sacrilegio, es decir, un pecado más grande, por cuanto hace voluntariamente la mala confesión. Si yo voy con la intención y no voy a hacer yo eso, no me voy a arrepentir, etcétera, pues entonces no estoy haciendo una correcta confesión. Dice: el que después de confesarse recae en la primera ocasión y sin oponer resistencia alguna, tiene justos motivos para recelar que su contrición no fue verdadera. Bueno, este es un análisis que nos hace el Padre, porque si caemos muy rápido, ¿verdad? Pues entonces no nos preparamos bien, porque la confesión nos tiene que dar fortaleza. Y el que no emplea ninguna clase de medios para enmendarse, o sea, que no hace ni el intento, a eso es, no hace ni el intento, no hacemos el intento para cambiar, debe considerar como sospechoso el propósito de enmienda. El propósito de enmienda, ya lo dijimos en un tema anterior, es hacer el propósito de no volver a cometer el pecado, aunque sabemos que eso es muy difícil, pero lo importante es el propósito. Si yo voy a confesarme diciendo: de todas maneras me voy a volver a cometer el pecado, no importa, pues entonces no estoy haciendo un propósito de enmienda. Y nos dice, para terminar, en el 144, ¿qué más conviene hacer después de la confesión? Después de la confesión conviene, número 1, dar gracias a Dios por el gran beneficio. Vean qué hermoso estar ya en gracia de Dios, por el gran beneficio recibido, pedir fuerzas para cumplir los buenos propósitos formados y rezar luego la penitencia o la parte de ella que podamos. Tener más presente los avisos y consejos que nos dio el confesor y ser fieles en guiarlos. Guardarnos con especial cuidado de ofender a Dios antes de comulgar. Y terminamos con la práctica que nos recomienda siempre el Padre. Dice: acércate con frecuencia a recibir el sacramento de la penitencia con verdadero dolor y sincera manifestación de tus faltas, y la confesión será para ti fuente inagotable de gracias. Confiésase siempre como si tuvieras que morir al instante. Si pensáramos esto que fuera nuestra última confesión, pues trataríamos de hacerlo lo mejor posible. Pues hay que intentar pensar así, vivir siempre haciendo las cosas lo mejor posible. Que el Señor te bendiga y ánimo. Nos vemos para la próxima en este tema. Saludos y bendiciones. Gracias por todo.